Charlotte, Carolina del Norte, sábado 4 de octubre de 1997, 6 de la tarde. David Scott Gant le dijo a su compañero de turno que se podía ir a casa temprano. Era un empleado nuevo. Había llegado ese día para recibir entrenamiento. Gant era su supervisor y le dijo, con toda la calma del mundo, que no había mucho que aprender esa noche, que se fuera, que descansara. El empleado no sospechó nada, agradeció el gesto y se fue. Y David Scott Gant se quedó solo en la bóveda de la oficina regional de Charlotte de Loomis Fargo & Company, una empresa de transporte de valores que ese día, en ese edificio, en esa bóveda, tenía $17.300.000 en efectivo. Ocupan 64 pies cúbicos de espacio. Era físicamente agotador. Gant cargaba cajas y bolsas desde la bóveda hasta la furgoneta. Volvía, cargaba más, volvía a la furgoneta, una y otra vez durante más de una hora. Y mientras cargaba, las cámaras de seguridad lo grababan. Él lo sabía. Por eso, durante la semana anterior al robo, había estudiado cada ángulo de cobertura de las cámaras del edificio. Sabía cuáles podía desactivar. Sabía cuáles podía ignorar porque no cubrían la zona de la bóveda. Había trazado el mapa mental de cada centímetro de ese edificio que conocía mejor que su propia casa. Lo que no sabía era que había una tercera cámara instalada en un ángulo que ningún empleado regular conocía. A las 6:40 de la tarde, la furgoneta estaba cargada. También estaban las llaves de la bóveda que Gant se llevó y las cintas de video de las cámaras que sí había detectado, que también se llevó, y había configurado el temporizador de la bóveda para que no pudiera abrirse durante 2 o 3 días. Había pensado en todo, absolutamente todo, excepto en una cosa. Cuando intentó salir del estacionamiento trasero con la furgoneta, cargada de $17 millones, la puerta estaba cerrada con llave. Gant estaba atrapado dentro del edificio, con 1,5 toneladas de dinero en la parte trasera de un vehículo de la empresa, a punto de que cualquier colega tardío o guardia de seguridad lo encontrara. Llamó a Kelly Campbell por teléfono. Le explicó el problema con la voz más tranquila que pudo. Ella le dijo que probara la puerta delantera. Funcionó. Así comenzó el robo que los periódicos de Charlotte apodaron el Hillbilly Heist, el robo de los paletos, y que una película de Hollywood convertiría en comedia 18 años después. Pero antes de llegar a la película, hay que entender quién era David Gant y quién era Steve Chambers, y cómo 2 personas sin experiencia criminal alguna se convencieron de que podían robar $17 millones y no ser capturados. Porque eso lo explica casi todo. David Scott Gant nació en 1969 en Kings Mountain, Carolina del Norte, una ciudad de unos 10,000 habitantes al pie de los Apalaches, a 40 minutos de Charlotte. Clase trabajadora, fábricas textiles que en los años 90 ya estaban cerrando una por una. Gant se enlistó en el ejército. Fue desplegado en la Guerra del Golfo Pérsico en 1991. Combatió, regresó a Carolina del Norte con honores. Se casó con una mujer llamada Michelle, buscó trabajo en el sector privado y terminó como supervisor de bóveda en Loomis Fargo. El catalizador llegó en forma de Kelly Campbell. Campbell había sido compañera de trabajo de Gant en Loomis. Habían trabajado juntos durante meses y habían desarrollado la amistad informal que se forma en los turnos largos de trabajo físico. Cuando Campbell dejó la empresa, mantuvieron el contacto. Las bromas sobre el trabajo, sobre los sueldos, sobre la injusticia de custodiar millones de dólares por $8 la hora, continuaron por teléfono durante meses. En el verano de 1997, Campbell le presentó a Gant a un amigo de su época escolar, llamado Steve Chambers. Chambers tenía 34 años.
vivía con su esposa Michelle en una casa móvil en Gastonia, otro pueblo pequeño a 30 minutos de Charlotte. No tenía trabajo estable. En algún momento había sido informante del FBI en un asunto menor, lo que le había dado cierta familiaridad con cómo pensaban los investigadores federales, aunque esa familiaridad no le había dado ninguna habilidad real para evitar ser detectado por ellos. Lo que sí tenía Chambers era ambición desmedida y una capacidad notable para convencerse de que cualquier plan era viable si lo pensaba a él. Chambers había pensado en robar Loomis antes de que Gant apareciera. Lo había mencionado a Campbell como una idea abstracta en el verano de 1996. Cuando Campbell lo conectó con Gant, la idea abstracta encontró al ejecutor que necesitaba. Los tres comenzaron a reunirse en secreto, a planear, a calcular los tiempos, las rutas, los riesgos. El plan que diseñaron era en apariencia directo. Gant, que tenía acceso completo a la bóveda como supervisor, vaciaba el contenido en una sola noche y entregaba el dinero a Chambers y a Campbell. Luego, se iba a México con $50,000, que era el máximo que la ley americana permitía cruzar en efectivo sin declaración. Desde México esperaría mientras el caso se enfriaba. Chambers le enviaría cantidades de dinero gradualmente para que pudiera vivir. Y en algún momento, Kelly Campbell cruzaría la frontera y se reuniría con él. Los dos comenzarían una nueva vida lejos de Carolina del Norte. Era un plan construido sobre dos suposiciones completamente erróneas. La primera, que las autoridades tardarían semanas o meses en identificar al sospechoso principal. Eso era falso. Con Gant como único empleado ausente al día siguiente y con cámaras de seguridad que nadie había podido eliminar por completo, el FBI tendría su nombre en menos de 24 horas. La segunda suposición era la más importante, que Steve Chambers tendría la disciplina para no gastar el dinero de manera visible durante el tiempo necesario. Eso también era completamente falso, pero en el verano de 1997, en las reuniones de planeación alrededor de una mesa, nadie en ese grupo se detuvo a evaluarla con honestidad. Esa noche del 4 de octubre, cuando Gant salió por la puerta delantera del estacionamiento con la furgoneta, lo esperaban Campbell, Chambers y otros dos cómplices, a quienes Gant había prometido $100,000 a cada uno por su ayuda esa noche. Condujeron en convoy hasta el estacionamiento vacío de un negocio de impresión llamado Reynolds & Reynolds, en el noroeste de Charlotte. Ahí transfirieron el dinero de la furgoneta de la empresa a vehículos privados. El proceso tardó tiempo considerable porque 1,5 toneladas de billetes no se transfiere en 10 minutos. Caja por caja, bolsa por bolsa. Cuando terminaron, Gant tomó sus $50,000 y los distribuyó entre un cinturón de dinero que llevaba bajo la ropa, en sus botas y en los bolsillos de su chaqueta. Se subió a la camioneta de Kelly Campbell. El plan era llevarlo al aeropuerto regional de Columbia, en Carolina del Sur, a 1 hora de distancia. Cuando llegaron, el aeropuerto estaba cerrado para vuelos nocturnos. Encontraron otro aeropuerto en la zona, pero Chambers, que había seguido al grupo en su propio vehículo, se negó a conducir hasta allá. No dio una razón que Gant considerara satisfactoria. Gant tomó un taxi. Cuando llegó al aeropuerto y fue a comprar un boleto, pagó en efectivo con billetes de 20. En 1997, pagar un pasaje de avión en efectivo de último momento era una de las señales de alerta más reconocibles en cualquier aeropuerto americano. El agente de la aerolínea lo miró con una expresión que Gant interpretó como sospecha. Esperó en la sala de embarque con los nervios destruyéndolo por dentro durante varios minutos. Se bajó del vuelo antes de que cerraran la puerta. Tomó un autobús de Columbia hasta Atlanta. El trayecto duró horas. En el aeropuerto internacional de Atlanta, mientras esperaba en la zona de restaurantes para comprar comida, un hombre que caminaba cerca de él se detuvo y lo miró fijamente durante varios segundos antes de seguir su camino.
Gant estaba completamente convencido de que era un agente federal que lo había reconocido. No lo era. Era un extraño que simplemente había mirado en esa dirección por un momento. Pero en ese estado mental, con 1,5 toneladas de dinero robado circulando por el área de Charlotte, y su nombre convertido en el único sospechoso obvio de un robo bancario federal, cualquier mirada era una acusación. Desde Atlanta voló a Nueva Orleans. Pasó horas en el aeropuerto de Nueva Orleans, también convencido varias veces de haber sido identificado. No lo había sido. Siguió. Gant llegó a México con $25,000. La mitad de los $50,000 con que había salido de Charlotte había desaparecido en taxis, boletos de autobús, comida y noches de hotel en el trayecto. Se instaló en Cozumel, en la península de Yucatán, en un hotel modesto. Comía en restaurantes baratos, caminaba por la playa, esperaba los mensajes de Chambers y esperaba a Kelly Campbell. Campbell nunca llegó. Chambers enviaba dinero, pero mucho menos de lo prometido. Siempre con alguna explicación de que era temporal, de que pronto mejoraría, de que la situación requería prudencia. Los meses pasaron. Gant en Cozumel. Los Chambers en su mansión de Cramer Mountain. Al día siguiente de la noche del 4 de octubre, los empleados de Loomis Fargo llegaron al trabajo y no pudieron abrir la bóveda. El temporizador estaba configurado. Llamaron a los supervisores. Los supervisores no pudieron abrirla tampoco. Llamaron a la policía. La policía llamó al FBI. El caso fue clasificado como robo bancario federal, porque la mayor parte del efectivo en la bóveda pertenecía a bancos clientes de Loomis, lo que lo convertía en delito federal bajo jurisdicción directa del FBI. El primer sospechoso fue inmediatamente obvio. El único empleado que no había llegado a trabajar esa mañana era David Scott Gant. No llamó para reportar ausencia. No respondió el teléfono. Su esposa Michelle, contactada por los agentes en Kings Mountain, dijo que no sabía dónde estaba, que no había dormido en casa esa noche. Los agentes revisaron las cintas de las cámaras de seguridad. Gant había robado las más obvias, pero la tercera cámara, instalada en un ángulo que no aparecía en ningún registro interno de seguridad al que un empleado regular tuviera acceso, seguía intacta. Las imágenes eran completamente claras. Gant cargando las cajas, Gant moviendo bolsas, Gant al volante de la furgoneta y Gant, después de terminar de cargar todo, deteniéndose un momento frente a la cámara y haciendo un pequeño baile de celebración antes de irse. Un baile. El caso se transmitió en el programa America's Most Wanted el 11 de octubre, una semana después del robo. La esposa de Gant apareció al final del segmento con un mensaje directo a cámara. David, por favor, si hay alguna manera posible, llámanos o llama al FBI para que sepamos que estás bien y vivo. Y recuerda, sin importar qué, te amamos. 2 días después del robo, el FBI encontró la furgoneta de la empresa abandonada en un estacionamiento del área de Charlotte. Adentro quedaban $3,300,000 en efectivo, que los cómplices no habían podido llevarse. El volumen físico del dinero había superado la capacidad de carga de los vehículos privados. Habían tenido que dejar atrás casi el 20% del botín, porque simplemente no cabía. El FBI tenía el nombre del sospechoso, tenía sus imágenes en video bailando, tenía el caso clasificado en menos de 24 horas. Lo único que necesitaba era encontrar a Gant, y para eso, lo único que tenía que hacer era monitorear los teléfonos y esperar. Mientras el FBI comenzaba la búsqueda en Charlotte, en esa misma ciudad estaba ocurriendo algo que convertiría el caso en objeto de burla nacional durante años. Steve Chambers tenía $17 millones en efectivo bajo su control. La regla que él mismo había establecido antes del robo era explícita. Nadie tocaría el dinero de manera visible hasta que pasara tiempo suficiente. Nadie cambiaría de estilo de vida de repente. Nada que llamara la atención. Chambers no pudo seguir su propia regla ni 48 horas.
El 6 de octubre, 2 días después del robo, Michelle Chambers entró a un banco en el municipio de Mount Holly y le preguntó al cajero cuánto podía depositar en efectivo sin que el banco tuviera que reportarlo al gobierno federal. El cajero le explicó que el límite era $10,000. Michelle Chambers depositó exactamente $9,500. El cajero presentó un reporte de actividad sospechosa. Ese mismo día, la transacción, diseñada deliberadamente para quedar por debajo del límite de declaración, es lo que los investigadores financieros llaman structuring, y es en sí mismo un delito federal independiente del robo original. Michelle Chambers repitió ese patrón en múltiples bancos en los días siguientes. Steve y Michelle Chambers dejaron su casa móvil en Gastonia y se mudaron a una mansión en el barrio de Cramer Mountain, uno de los sectores residenciales más exclusivos de la zona. La compraron en efectivo, con billetes de $20. Instalaron una mesa de billar de $10,000, una cerca decorativa de $10,000 alrededor de la propiedad. Contrataron decoradores de interiores, compraron muebles de alta gama, adquirieron varios automóviles, todo en efectivo, todo en billetes de $20. Chambers le compró a su madre una casa nueva, también en efectivo. Le dijo a sus vecinos en Cramer Mountain que había ganado la lotería. Ningún vecino lo creyó del todo. Varios llamaron a la línea anónima del FBI en los días siguientes para reportar que sus nuevos vecinos parecían haber obtenido riqueza de manera súbita e inexplicable, exactamente al mismo tiempo que el robo más grande en la historia de Charlotte. La red se cerraba, y Chambers ni siquiera lo notaba porque estaba demasiado ocupado comprando cosas con billetes de 20. Mientras tanto, en Cozumel, Gant comenzó a sospechar que Chambers no tenía ninguna intención real de cumplir el trato, que el dinero que llegaba era cada vez menor, que Kelly Campbell no iba a aparecer, que era el eslabón más expuesto de la cadena y que en algún momento dejaría de ser útil. No estaba equivocado. En algún momento de los meses siguientes, Chambers contrató a un hombre para viajar a México y matar a Gant. La lógica era simple. Gant era el único que podía testificar con conocimiento directo del plan completo. Sin Gant, el caso se complicaba para los fiscales. El sicario viajó a México, pero Gant, instintivamente desconfiado de quedarse en el mismo lugar por demasiado tiempo, había seguido moviéndose entre distintas ciudades y hoteles. El sicario no pudo encontrarlo. El FBI llegó primero. Los agentes habían estado rastreando las llamadas telefónicas que Gant hacía desde México. El 1 de marzo de 1998, la policía mexicana, coordinando con el FBI, arrestó a David Scott Gant en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Llevaba 5 meses en México. La nueva vida que había imaginado, aquella en la que Kelly Campbell cruzaría la frontera y todo comenzaría de nuevo, nunca había existido fuera de su cabeza. Al día siguiente, el 2 de marzo, fueron arrestados en Charlotte Steve Chambers, Michelle Chambers, Kelly Campbell y varios cómplices adicionales. 10 días después, todos los implicados principales fueron acusados formalmente de robo bancario federal y lavado de dinero. El proceso judicial fue relativamente rápido. Prácticamente todos los acusados se declararon culpables. En total, 24 personas fueron condenadas, 8 directamente implicadas en la ejecución del plan, 16 que habían ayudado de manera indirecta, familiares que depositaron dinero en cuentas bancarias sin hacer preguntas, amigos que recibieron regalos comprados con el dinero robado y lo aceptaron sin investigar su origen. David Scott Gant fue sentenciado a 7 años y medio de prisión federal. Salió en libertad en el año 2006. Años después, escribió un libro sobre su experiencia titulado The Book of Dave. Describió el robo como la peor decisión de su vida y los años de prisión como el proceso de reconstruirse a partir de esa decisión. Steve Chambers fue sentenciado a 11 años y 2 meses. Salió en noviembre de 2006. En 2009,
le dijo a Associated Press que era un hombre cambiado. Michelle Chambers recibió 7 años y 8 meses, sentencia más severa que la de Gant, porque había violado múltiples condiciones de su fianza durante el proceso. Kelly Campbell, la mujer que había conectado a Gant con Chambers y que supuestamente se iba a reunir con él en México, fue sentenciada a 7 años y 4 meses. El FBI recuperó aproximadamente el 88% del dinero robado. La mansión fue incautada, los automóviles fueron incautados, la mesa de billar de $10,000 fue incautada, la cerca decorativa también. Todo lo comprado con billetes de $20. La casa que Chambers le había regalado a su madre también fue confiscada. Aproximadamente $2 millones nunca aparecieron. Hasta el día de hoy, David Gant no ha explicado públicamente qué pasó con esos $2 millones. En ninguna entrevista, en ninguno de sus libros, en ninguna aparición pública. Son los únicos $2 millones del caso que permanecen oficialmente sin resolver. Hay algo en la psicología de este caso que el FBI ha citado en análisis posteriores como un ejemplo clásico de lo que los investigadores financieros llaman el problema del dinero caliente. Steve Chambers sabía, de manera teórica y completamente racional, que gastar el dinero de manera visible era la manera más directa de ser detectado. Lo había dicho en voz alta, lo había establecido como regla explícita, pero cuando el dinero estuvo en sus manos de verdad, esa racionalidad desapareció en 48 horas. La explicación que varios perfiles periodísticos del caso han ofrecido es que Chambers buscaba algo que el dinero en sí mismo no podía darle mientras estuviera escondido. No quería ser rico. Quería que la gente supiera que era rico. La mansión no era para vivir en ella en privado. Era para que los vecinos la vieran cuando pasaran por Kramer Mountain. Los automóviles no eran para conducirlos solos, eran para que otros los vieran cuando los conducía. El dinero invisible no satisfacía lo que Chambers realmente buscaba. El FBI ha documentado ese mismo patrón en decenas de casos similares. La mayoría de los grandes robos de efectivo que terminan en arresto rápido no colapsan porque el FBI encuentre una pista brillante. Colapsan porque los propios ladrones no pueden resistir el impulso de demostrar públicamente lo que tienen. La necesidad de reconocimiento social es más fuerte que el instinto básico de autopreservación. $17 millones fueron gastados, depositados con patrones sospechosos obvios y confiscados en menos de 5 meses. 5 meses. Desde el 4 de octubre de 1997 hasta el 2 de marzo de 1998. El tiempo que tardó en construirse, centavo a centavo en las cuentas de los bancos clientes de Loomis Fargo. Años. El tiempo que tardó en destruirse. Una mesa de billar, varios automóviles, una cerca decorativa y una pregunta en un banco que ningún cajero con 2 años de experiencia iba a ignorar. En 2016, Hollywood convirtió el caso en una comedia llamada Masterminds, protagonizada por Zach Galifianakis como Gant, Kristen Wiig como Campbell y Owen Wilson como Chambers. No fue un éxito de taquilla. La crítica fue tibia, pero capturó algo que el caso real tenía en abundancia: la sensación permanente de que nadie en esta historia, en ningún momento después de las 6:40 de la tarde del 4 de octubre de 1997, tomó una sola decisión correcta. Gant había planeado el robo con cuidado. Había estudiado las cámaras. Había configurado el temporizador. Había robado las cintas de video. Y luego había bailado frente a la cámara que no encontró. $17,300,000, tonelada y media de billetes de 20, una furgoneta sin ventanas de la empresa, un baile de celebración y $2 millones que todavía nadie sabe dónde están. Si este caso te atrapó, deja en los comentarios cuál quieres que investiguemos después. El robo de Lufthansa en el aeropuerto JFK de Nueva York en 1978, donde desaparecieron $5 millones en una noche.
y la mayoría de los involucrados fueron asesinados por sus propios cómplices antes de poder hablar con el FBI. El robo al almacén de Securitas en Kent, Inglaterra, donde un grupo secuestró al director junto con su familia para entrar y llevarse 53 millones de libras, el mayor robo de efectivo en la historia del Reino Unido. O el segundo capítulo del robo al Banco Central de Brasil. Capturaron a todos los implicados, pero más de 100 millones de dólares, el 70% de lo robado, nunca apareció. Suscríbete y activa la campana. En este canal todo es real, documentado y con fuentes. Nos vemos en el próximo caso.